Muy buenos días. Bueno, agradezco esta invitación que se me hace para que entregue algunos elementos que seguro van a ayudar mucho a profundizar sobre el objetivo que tiene el evento. Creo que ha sido muy afortunado en mi vida haber podido acompañar a la región durante varios periodos, tanto en la gobernación de Antioquia como en la asesoría de paz y en el laboratorio de paz, en unos procesos que es bueno volver a traerlos, es bueno volver a recordar, no se puede partir de cero, porque ya la región ha desarrollado muchas iniciativas que son bastante importantes para lo que se pretende a partir de este evento. Primero quiero plantear lo siguiente: cuando hablamos de posconflicto nos estamos refiriendo al conflicto armado, no nos estamos refiriendo a que vamos a acabar el conflicto social, o a que vamos a acabar las desigualdades sociales de una vez. Vamos a trabajar porque un conflicto armado de más de 50 años por fin llegue a feliz término, porque lo que buscamos precisamente es lo otro, que aquellos conflictos sociales propios de la sociedad, que aquellas diferencias que tienen que existir en la sociedad, entre hombres y mujeres que pensamos y actuamos distinto, se puedan resolver por las vías pacíficas. Que se acabe aquella mentalidad de que pensar distinto es a la vez sinónimo de muerte, de venganza, de odio. El conflicto armado ha permitido que muchas diferencias sociales se lleven al campo del exterminio, al campo de creer que el contrario no debe estar a nuestro lado para construir conjuntamente los proyectos que requiere una sociedad. Por eso nos referimos al posconflicto, porque vamos a acabar un conflicto armado donde indudablemente vamos a tener muchos problemas, incluso peligros serios, que ya se presentaron en Centroamérica, que se presentaron aquí con el desmonte de los paramilitares. Yo acompañé al gobierno nacional en el proceso con los paramilitares y fue mucho lo que le plantea al comisionado y al propio presidente Álvaro Uribe, que había que tener cuidado con esa desmovilización, porque efectivamente se podía dar el copamiento de los territorios que ellos dejaran por parte de otros grupos, y en lo fundamental así sucedió. No podemos repetir esa historia. Ya sabemos cómo atender el territorio, cómo atender las comunidades cuando hay un proceso de paz y una desmovilización de una fuerza insurgente. Entonces, ese es el sentido del posconflicto, no es el de negar la necesidad del conflicto social como dinámico, como elemento que de una u otra forma integra los valores sociales. Ya decía Hernando, muy bien, en su intervención, aquí hay un valor agregado enorme en el oriente antioqueño, enorme, que incluso ha hecho posible que hoy la situación del oriente haya cambiado. Recuerdo que en esas épocas finales del siglo pasado y comienzo de este, se llegó a caracterizar el oriente como la región más peligrosa del mundo, imagínese usted, ni siquiera de Colombia. Y la situación era dramática, era bien difícil, la institucionalidad había perdido el control sobre el territorio y eran los actores ilegales los que de una u otra forma imponían cierto nivel de poder. Pero se combinaron varias cosas, no fue una sola situación, se combinaron varias cosas en el oriente antioqueño. No fue únicamente que la acción militar, esa fue una parte interesante del Estado. Aquí hubo algo que no se ha hecho tan coordinadamente en otras regiones. Aquí las comunidades jugaron un papel trascendental. En medio de masacres uno veía a las víctimas haciendo actividades, movilizaciones, reclamando ante el Estado y ante los actores armados que eso no se volviera a repetir, reclamando por sus víctimas. Aquí hubo asambleas constituyentes en todos los municipios. Aquí hubo un proceso de empoderamiento que plantea la Constitución del 91, que fue la base fundamental para que la institucionalidad se fuera recuperando. Aquí hubo un laboratorio de paz que no se nos puede olvidar, el segundo laboratorio de paz de Colombia. Aquí hubo todo un proceso de movilización social, de reconstrucción del tejido social, que hizo posible que hoy la situación haya cambiado. Incluso que alguno nos ha llamado a plantear ante el gobierno nacional y al propio ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, que el oriente tiene ya
gran camino recorrido en el posconflicto, que no hemos culminado ni hemos acabado la guerra, pero que sí ha habido producto de esa actividad que desarrollaron las instituciones, las movilizaciones sociales, los campesinos, las víctimas, los retornos, todo eso que hizo la comunidad, las ONGs, lo que hicieron los alcaldes tan interesante y que debe volverse a retomar, fue lo que hace posible que hoy haya síntomas reales de posconflicto. El posconflicto no es solamente el resultado del posacuerdo. El posacuerdo es necesario, es importante, le da vitalidad, pero también hay ganancias, valores agregados en los territorios que hacen posible dimensionar mucho más lo que viene con los acuerdos de La Habana. Los acuerdos de La Habana le van a dar una dimensión grandísima a lo que se ha hecho en el oriente antioqueño y logramos realmente revertir la situación. Hoy la iniciativa la llevan las comunidades, hoy la iniciativa la llevan las administraciones municipales, hoy la iniciativa la llevan los liderazgos de la gente. No estamos en una situación, digamos, como la del sur del país, o incluso no estamos como en la situación del año 2000. Por eso el posacuerdo, los acuerdos de La Habana, van a coger al oriente muy bien ubicados. Y eso debe llevar a entender que para que no se repita el conflicto, que para estimular lo que se ha ganado, el gobierno nacional, el gobierno departamental, la comunidad internacional debe acompañar a todos los municipios del oriente antioqueño en el propósito de consolidar la institucionalidad, de hacer posible que territorio que va a dejar los grupos ilegales no sean copados por otros grupos, de hacer posible que se dimensione más la participación ciudadana. A esta labor tan importante los alcaldes habrá que agregarle que es necesario fortalecer y crear aquellos mecanismos de participación ciudadana que van a determinar hacia adelante la importancia de la participación en la refrendación de los acuerdos según el mecanismo que se establezca en La Habana. Y el Oriente está muy bien posicionado para esa actividad. Ya hemos hablado de lo que fue el papel de los alcaldes de Oriente, cosas tan interesantes que no me pueden olvidar, Hernando. Recuerda que la FARC detuvo 9 alcaldes del Oriente. Nos tocó hacer acuerdos humanitarios para liberar a los alcaldes. Muchas veces, como tú decías, en ese momento la presidencia no nos entendía. Y fuimos y hablamos con los actores armados y les dijimos la importancia de los acuerdos humanitarios para disminuir la intensidad del conflicto. No era ni para hacer una negociación de paz, era para disminuir la intensidad del conflicto. Y logramos hacer acuerdos que liberaron secuestrados, logramos hacer acuerdos para que desmontaran retenes, mientras el gobierno nacional seguía con su política. No fuimos un estorbo a la política del gobierno nacional con los alcaldes. Fuimos un complemento importante, fundamental. Si esto se hubiera hecho en todo el país, como se hizo acá en el oriente antioqueño, la situación de la guerra hubiera sido distinta en la última etapa. Hubiera sido diferente, pero no como decía Hernando, no se nos tuvo en cuenta esa gran experiencia. Aquí lo territorial cuenta mucho en la consolidación de unos acuerdos de paz, porque allá en Cuba, por ejemplo, se están negociando los acuerdos, pero donde se ejecuta y se implementa en las regiones. Eso es una cosa bien interesante, el papel que juegan los territorios, esa experiencia no se puede olvidar, ni podemos olvidar cosas tan interesantes. Nosotros tuvimos un gobernador que, quiera si o no, comparta si o no, un gobernador, Guillermo Gaviria Correa, que entregó su vida, con un consejero de paz, Gilberto Echeverri, que desafortunadamente tengo que decirle, yo lo reemplacé después como asesor de paz, que dieron la vida por implementar una metodología, una forma de dirimir los conflictos que llamó la no violencia, y pretendiendo hacer un acuerdo con la FARC. En el occidente colombiano se dio la marcha de la no violencia a Caicedo y desafortunadamente la FARC no entendió el mensaje. Hubiéramos llegado más fácil a realizar ese acuerdo en La Habana si la FARC hubiese entendido el mensaje y hubiese aprovechado ese personaje en prisión. ¿Oyó, padre? ¿Cierto? Pero no hable comiendo, padre, porque si hubiera aprovechado ese personaje allá en cautiverio, porque desde el cautiverio, desde el secuestro nos enviaba cosas que ojalá algún día se conozca totalmente la historia.
y cómo imploraba en la necesidad de la liberación de ellos, de los soldados, de los policías que estaban, pero también, ante todo, en que eso fuera la posibilidad de abrir ese acuerdo de negociación. Pero nos demoramos estos años, ojalá no sea en vano y ojalá el acuerdo de La Habana culmine bien, salgamos adelante de estos conflictos y la institucionalidad se fortalezca y podamos realmente cambiar conceptos incluso de cultura. Muchas veces el chip de la guerra no solamente está en los actores ilegales, en el monte o en la confrontación armada, también está aquí, de todos nosotros. Cambiar esta parte cultural de lo que han sido 50 años no va a ser fácil. Y vamos a tener muchos que incluso en el posconflicto van a estar totalmente cabalgando sobre la necesidad de que la guerra vuelva. Cuando no es, y no lo descartemos, de que de pronto traten de ejecutar ciertas acciones para obstaculizar el desarrollo de la paz. Eso es posible, eso se ha dado en otros procesos, y más aquí donde estamos más polarizados en Colombia que el apoyo internacional que está recibiendo el proceso de paz. La comunidad internacional toda sin excepciones, está unida alrededor de la negociación política del proceso de paz de Colombia. Donde estamos divididos es en Colombia. Y esto hay que buscar, incluso, aún con todas esas diferencias, que hayan los acercamientos necesarios para que la paz nos una a todos, donde todos vamos a tener beneficios. Y a propósito de ello, ayer lo decía en el evento que nos planteó Carlos Iván Lopera, de la Universidad de Antioquia, decía yo, hay que quitar aquel criterio que dice, a veces en los grandes centros urbanos, es que yo ya no siento el conflicto armado, entonces yo no necesito la negociación con terroristas, yo ya no siento el conflicto armado, entonces eso que ya los arrinconamos, entonces que se acaben. El conflicto armado, claro que se siente, y se siente no solamente en el problema del sonido y el tambor de la guerra y los fusiles, se siente en fenómenos culturales, se siente en la destrucción del tejido social, se siente en que no estamos aprovechando una cantidad de valores agregados para que la economía crezca en medio de esta crisis mundial. Se siente en que todavía no hemos podido desarrollar todas las competencias y habilidades que tiene el ser humano, todos los colombianos, para que Colombia esté en otra dimensión en el plano internacional. Todos tenemos un papel que jugar en el posconflicto. Cada quien tendrá que decirse en su momento cuál es mi papel, cuál es mi labor, pero todos tenemos que hacerlo. Y no podemos olvidar que si muchas regiones hoy no sienten el impacto del conflicto, sí lo tuvieron, y por ejemplo el Oriente no ha culminado el proceso de reparación de las víctimas, no se ha culminado el proceso de la verdad histórica, no se ha culminado el proceso que garantice la no repetición del problema del conflicto, y tenemos aún el riesgo que aún con acuerdo a La Habana, de pronto nos lleguen otros actores armados a copar el territorio y los espacios que ellos han dejado. Entonces sí tenemos mucho que hacer acá en Medellín, o en otras ciudades de Colombia. Ya les he dicho el papel tan interesante que jugamos de la gobernación, indudablemente el papel fundamental fueron ustedes, fueron los alcaldes, fueron las comunidades, fueron las organizaciones sociales, pero también se tuvo en un momento determinado una gobernación que se puso de cara a estos procesos, acompañó, fortaleció el proceso, tanto en la época de Guillermo Gaviria, como en la época de Eugenio Prieto, y luego la continuidad que le dio Aníbal Gaviria. Y esto debe llevar ¿a qué? A que hagamos un esfuerzo fundamental, porque ojalá, yo traté para que el ministro Pardo estuviera, tenía una agenda muy copada, no pudo estar, no sé si el gobernador iba a venir o su delegado, el nuevo gerente de paz, pero hicimos un esfuerzo porque esto es buscar una mayor articulación para que el potencial se pueda aprovechar más. Los acuerdos de La Habana traen una agenda importante que negocia unos puntos que su implementación va a implicar saber con exactitud cómo se va a trabajar lo territorial. Allá hay 6 puntos que están negociando, ya van 4, casi 5. Y fuera de eso hay una comisión técnica que viene trabajando con unos generales de la República y unos comandantes de la FARC, cómo va a ser el problema del desarme, la concentración y la dejación o entrega de armas. Para mí eso no es una contradicción. ¿Y a quién se le da
dar entrega, o si se van a destruir, o si se van a tirar al mar, o se le entregan al padre aquí, no sé. Eso, algún monumento, una escultura bien bonita como la hizo el EPL. Además el EPL cumple 25 años de desmovilización, padre, para que vaya, el próximo 1 de marzo. Y una vez se desmoviliza usted. Entonces, esa comisión técnica ha avanzado mucho. Es decir, lo que está viviendo Colombia es una vaina histórica. 5 generales de la República, conocedores de todo el problema de la seguridad, de todo el proceso de la guerrilla, que han combatido la guerrilla, están sentados con otros comandantes de la FARC y ya están que culminan el punto, que tiene que ver con la posible concentración y dejación de armas por parte de esta organización y su reintegración a la vida política. 50 o más años de conflicto generan comportamientos sociales no propensos a la paz, y vamos a tener que enfrentar eso. Pero la implementación también de los acuerdos, es decir, en el punto agrario, cómo va a jugar el oriente antioqueño. Ahora decía el alcalde del Retiro, aquí tenemos unas grandes extensiones de tierra que no hemos podido incluso aprovecharlas más, en función de muchas cosas, de la productividad agrícola, en función también de la restitución de tierras, o en función también de lo que tiene que ser la implementación a fondo de este punto de La Habana. ¿Y qué decir del problema del narcotráfico? También va a tener que diseñarse un papel bien importante, un esquema de trabajo para las regiones. Las víctimas tendrán que ser reparadas. Antioquia, Medellín solamente tiene 600.000 víctimas, solamente Medellín, con casi 7 millones de víctimas, el segundo país con más víctimas en el mundo. Creo que en este momento le estamos ganando a Siria, y Siria llegó a un acuerdo ayer llegaron a un acuerdo, no será lo mejor, pero bueno, al menos va a aliviar algo la situación. Y hoy tenemos 7 millones de desplazados que vamos a tener que buscar que realizar. Los retornos en el oriente antioqueño, que apenas se han comenzado. Aquí decía, nosotros nos encontramos con municipios que llegaron a tener casi menos de la mitad de la población que tenían inicialmente. Y mucha gente quiere retornar, pero le da miedo, o no tiene las condiciones, o no sabe qué hacer con esa tierra. Y todo eso hará parte de la implementación de los acuerdos. Y tenemos que prepararnos para que toda esa gente realmente pueda volver. Y pueda no solamente llegar, sino ser competitivos en su producción. Para eso es el punto también del problema agrario y otros demás puntos que se dan. Hay un riesgo real para todas las regiones, y es el problema del microtráfico. Tenemos un problema serio y una generación que nos está perdiendo. Y es que los narcotraficantes han desarrollado una estrategia que busca involucrar cada vez más a la juventud en el problema del consumo de droga. Las ollas del microtráfico están en todo el país, en todos los municipios. La policía destruye constantemente ollas del microtráfico y luego le resultan media cuadra más abajo, o una cuadra después, o a la vuelta de la esquina. Y han empleado estrategias de consumo de tal forma que a la vez esa estrategia de consumo los consolide territorialmente. En las comunas de Medellín ya están incluso muy dividido el territorio, y uno sabe hasta qué calle llega el trabajo de los Triana, o hasta qué calle llega el trabajo de la Odín de San Pablo, o de la de Caicedo, o la de los Mondongueros, etcétera. Y así pasa en muchos municipios. Todavía estamos muy lejos de esa desigualdad, tanto que nos consideran el país más desigual en América Latina. Así nos consideran, país más desigual en América Latina. Entonces también un elemento de consolidación de paz es qué vamos a hacer con ese problema de equidad. ¿Cómo se distribuye mejor el ingreso nacional? Y algunos empresarios, incluso dirigentes, el propio presidente Santos va a tener que entender que tiene que emprender una acción de mucho fondo por una gran inversión social, y sobre todo que llegue a aquellas comunidades que no han sido, digamos, no han tenido la posibilidad de contar con esa inversión social. Y plantea otro hecho que es importante, el enfoque de la organización social. Necesitamos que la organización social sea moderna, actual, renovada, que se quite de muchos vicios que le ha metido el conflicto armado, la politiquería y la corrupción. Necesitamos fortalecer la organización comunitaria, las organizaciones de víctimas, las actividades recreativas y deportivas. Necesitamos fortalecer todo este tipo de organizaciones sociales de tal forma que sean sostén importante
para la participación ciudadana y para la toma de decisiones. Que las próximas administraciones, y estas como tal, las próximas administraciones, la administración del conflicto y las próximas, cuenten con un aval fundamental de ese nuevo tipo de organizaciones sociales. Oiga, ahora sí me jodí. La técnica me está fallando. Gracias. Una buena despedida. Me jodí, no me iba a despedir. Está muy bueno, ¿sí o no? No, en concreto mi llamado, no vamos a partir de cero, no partamos de cero. Esta región tiene una gran potencialidad, tiene un camino recorrido, pero no ha generado todavía, no ha culminado de generar todavía todos los factores que hagan posible construir una mejor institucionalidad, que hagan una mejor participación ciudadana y sobre todo, también es importante que ahora que la comunidad internacional va a colocar mucho los ojos sobre Colombia, le mostremos lo que Oriente ha sido y le mostremos la posibilidad de que a partir de Oriente podemos consolidar muchas cosas en otras regiones. Muchas gracias.